Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos de nuevo. El domingo Roger me hizo un chiste que me gustó que se volviera realidad. Me dijo, ¿y hoy no hay bautismo? Me dijo el domingo, ¿y hoy no hubo bautismo? ¿Qué pasó? Estamos fallando. Y la verdad es que sí, esa debe ser la expectativa, que cada domingo haya más y más personas, hombres, mujeres que le rindan su vida a Cristo nuestro Señor. Así que tenemos que seguir orando por eso, porque no haya domingo que no veamos que las aguas del bautismo pues están presentes en la iglesia de Villahermosa. Amén. Espero que estés orando genuinamente por eso, hermano, que sea tu deseo, tu convicción y tus ganas de servir al Señor el que más almas se salven. Acompáñame en una oración, por favor. Padre amado, Dios poderoso, muchas gracias, Señor, por el privilegio de ser parte de su iglesia, Dios. Gracias porque es por Cristo, Señor, que estamos aquí. Como le cantamos hace un momento, no venimos a darle gloria, honra ni nada a nadie, Señor, más que a usted, el Dios Todopoderoso, a través de Cristo Jesús, que nos salvó, que nos redimió y que sigue procurando por nosotros, Señor. Gracias por el Espíritu que ha puesto en su iglesia y que trabaja arduamente por nuestra salvación. Padre amado, trabaja por nuestra santidad y le oramos, Señor, porque también nosotros estemos involucrados en esa tarea titánica, Señor, pero posible gracias a usted. Padre, bendiga el mensaje de esta noche, que sirva para ese propósito, para acercarnos más a Cristo, para que apreciemos más el regalo de la salvación y para que tengamos más herramientas para vivir en santidad. Padre, bendiga el mensaje a través de Jesús. Le oramos y le pedimos estas cosas, Señor. Amén. Nos quedamos en Romanos. ¿En qué capítulo? Vimos todo el 14 la vez pasada y vimos estábamos viendo un poquito el asunto de las no críticas, ¿recuerdan? Dice, ¿quién eres tú para criticar? En el versículo 4 del 14, ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal es asunto de su propio amo, pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Aquí hay muchas cosas, reglas. La verdad es que si tú lees con detenimiento, si te diste la oportunidad de leer estos capítulos siguientes con detenimiento, te das cuenta que Pablo está a favor de la libertad en Cristo. Es decir, nosotros hemos llegado a una libertad en Cristo que no se ve opacada o no se ve relacionada o condicionada por cumplir ciertas cosas, como no comer alimentos de un tipo o guardar ciertos días de la semana. Pablo dice, eso es, a ellos les llaman los hermanos fuertes, y le dice débiles a quienes todavía tienen ciertas cosas de esas arraigadas. Pero sin embargo, Pablo dice, no debe ser un motivo de pelea, no debe ser un motivo de discusión, no debe ser un motivo de vanagloria tampoco que tú hayas alcanzado algunas cosas y algunos hermanos todavía no. Dice, cada uno debe estar convencido. Vemos en el versículo 5, dice, otro caso, hay quienes dan más importancia un día que a otro y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda, y el que come de todo para honrar al Señor lo come y da gracias a Dios, y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor deja de comerlas y también da gracias a Dios. Como puedes ver, Pablo dice, tu convicción es el parámetro. Y la verdad es que muchos de nosotros vivimos no por convicciones propias, sino por convenir con los demás. Si los otros están pensando eso, yo sigo eso. Y sabes, es muy importante que se vuelva una convicción tuya. Algo que me daba me lo decía en tono de broma a veces, Germán, que me discipulaba, decía, a veces yo le doy a alguien una instrucción o un consejo y aquella persona va y lo reporta como tal, ¿no? Es decir, me decían a mí, no sé, no quiero evidenciar nada, pero vaya, me decía,
tienes que ir y bañar al perro los sábados, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces yo me ponía a bañar al perro los sábados, y cuando venía mi mamá me decía, hey, ¿por qué estás bañando al perro los sábados? Es que me lo dijo Germán. No era una convicción bañar al perro, no entendía que el perro se debía bañar los sábados, sino lo hacía porque otro me lo había dicho. Y aun cuando me preguntaban, mi respuesta ni siquiera era porque es lo correcto, porque está bien, sino era, es que me lo mandaron, ¿no? Y ese es un grave problema de hacer las cosas no por convicción, sino por cumplir. Se dio el asunto en algún tiempo en la iglesia, tú sabes que había cierta mala influencia o mal utilizado el discipulado, y muchos universitarios eran enviados a vender chocolates y cosas así para la ofrenda, sobre todo la ofrenda especial. Y platicas ahora con algunos universitarios de ese tiempo y algunos te lo dicen con mucha alegría. Eran tiempos increíbles, Martín. Íbamos, vendíamos, juntábamos nuestras ofrendas y llegábamos a la meta y dábamos todo por Dios. ¿Sabes? Ahí había convicción. Pero pasa con unos del mismo tiempo que te dicen, no, nos obligaban, estábamos forzados, era tremendo porque después de la escuela tenías que ir a vender. ¿Sabes? Ellos lo hacían por cumplir con alguien más, por convenir con los demás. Y dice aquí que lo que se hace sin convicción es pecado, lo vamos a ver más adelante. Y eso es algo muy importante. Si tú sales a la calle a anunciar el evangelio y cuando te preguntan ¿por qué lo hiciste? Pues es que hoy era el día que tocaba. La iglesia hizo el plan y yo salí a compartir porque era. Esa es la enorme diferencia entre hacer algo por convicción y hacer algo por obligación. Sería increíble cuando tú puedas. ¿Por qué saliste a compartir? Porque necesito hacerlo, porque quiero hacerlo, porque amo hacerlo, porque entiendo que quiero, y no porque era el plan de la iglesia, porque si no me va a preguntar mi discipulador. Y sabes, todo eso fue un gran cambio en la iglesia, en que antes era o lo haces o no entras a tu servicio. Sabes, ahorita puedes llevar meses sin compartir la fe y venir a tu servicio y cantarle a Dios y alabarlo y bla bla bla, pero la diferencia es que cuando hay una convicción en tu corazón, tú no te sientes bien, tú dices, algo me falta, necesito hacer algo. Entonces dice Pablo, el que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda, y el que come de todo para honrar al Señor lo come. Dice en el versículo 7, ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Algo muy importante es que Pablo no creía en un cristiano aislado. ¿Sabes? Eso es muy importante. Dice, no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Nosotros, los cristianos sobre todo, tenemos una vida en común, vivimos para Cristo, tenemos un propósito específico bien cimentado, que es servir a Cristo, y nuestra intención de servir a Cristo nos hace no vivir para nosotros mismos. Y tú puedes decir, yo no vivo para mí mismo, vivo solo para Cristo. Pero si vives aislado, encerrado, entonces tampoco estás viviendo para Cristo, porque el que vive para Cristo vive para la iglesia. Eso quiero que te quede claro. ¿Recuerdas a Pedro caminando con el Señor en la playa? Y le dijo Jesús, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, sí te amo. ¿Y cuáles fueron las respuestas de Jesús? Cuida de mis ovejas, cuida de mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Sabes? Jesús le pudo haber dicho, vive para mí, y dejar una incógnita, y todos diríamos, ¿qué será vivir para el Señor? Pero le dio una respuesta clara: vive para los que yo morí, vive para esos por los que yo di mi vida. Entonces dice aquí Pablo, no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para el Señor. Obviamente tiene que ver con santidad, con estar buscando su presencia, con una relación personal con Cristo, pero nada de eso tiene tampoco el verdadero sazón si no estás buscando honrarlo también con sus hijos, buscando
hacer algo por sus hijos. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino para el Señor. No podemos negar que nuestro pasado influye en lo que hacemos, lo que aprendiste de tus padres, tu cultura, tu sociedad, influye. La iglesia de Villahermosa no es igual que la iglesia del Distrito Federal. Aunque nuestras convicciones son parecidas, bueno, iguales mejor dicho, aun cuando hay, la cultura tabasqueña es diferente y hay ciertas diferencias. Vas a la iglesia en Culiacán, vas a la iglesia en Francia y va a haber diferencias marcadas por la cultura. El pasado influye en nosotros, el presente también influye en nosotros. Lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, en nuestro estado, influye en la forma en la que estamos actuando en la iglesia. Y el futuro también influimos, ¿sabes? Como tú seas cristiano ahora, va a influir sobre tus hijos de una forma especial. La clase de cristiano que vean, si están viendo a alguien que viene a la iglesia los domingos a darse golpes de pecho y de lunes a viernes o de lunes a sábado es alguien totalmente distinto, eso va a influir en tus hijos. No vives solamente para ti. Todo lo que haces y lo que dices tiene una repercusión impresionante. Tiene y tendrá siempre una repercusión importante. Por lo tanto, nosotros somos del Señor. Dice el versículo 10, ¿por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O tú por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue, porque la Escritura dice: juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí mismo a Dios. Curiosamente, la muerte no nos va a salvar de nada. Tendremos que dar cuentas a Dios. Sabes, el estudiar estos versículos me hizo darme cuenta de que a veces nosotros cometemos grandes errores en juzgar a otros cristianos, adventistas, pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos caer en juzgar la manera en que ellos están alabando a Dios, la manera en que ellos están sirviéndole al Señor, cuando nosotros no tenemos por qué ser jueces. Una cosa, no estoy diciendo que si ves un error claro puedas hablar de ello, puedas discutir la Biblia, puedas tener una conversación amena con alguien, pero cuando ya pasas a ser juez, cuando pasas a decir cosas como te vas a ir al infierno, cuando pasas a decir cosas como lo que estás haciendo está totalmente mal, cuando pasas a ser un juez, aquí Pablo está diciendo todos vamos a ser juzgados. Todos y cada uno de nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo puedes ser juez si tú todavía estás pendiente de tener un juicio? Eso es algo que me hizo mucho énfasis, de decir, ¿cómo nosotros nos podemos poner en el estado del juez si todavía no hemos pasado por la tabla de acusados? Y sabes, esto era muy común en los romanos. En los romanos había un tribunal casi en cada pueblo, un tribunal público donde el praetor se sentaba ahí a juzgar a los romanos y les daba sentencias, y nadie podía juzgar a nadie más que el praetor. Entonces Pablo está haciendo aquí referencia de solamente Cristo tiene ese lugar, solamente Dios se puede tomar las atribuciones de ser juez. Nosotros no tenemos por qué criticar a nuestros hermanos. Y la verdad es que yo a veces entro al Facebook y veo las pláticas de cristianos y parece de todo menos pláticas cristianas, ¿no? Es una tremenda revolución ahí de doctrinas, ideas, pensamientos, y tantas cosas que lo único que hacemos es que la gente se aleje de Cristo. Lo único que logramos es que la gente deje de creer en el cristianismo. Como decía Gandhi: me gusta Dios, me gustan los cristianos y su Dios y su Cristo, pero no me gustan los cristianos. La verdad es que nosotros podemos estar dando ese mismo ejemplo. Dice el versículo 13: por eso ya no debemos criticarnos unos a otros, al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe.
Yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. Como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de ello. Pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Ahora bien, si por lo que tú comes tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Que tu comida no sea causa de que se pierda aquel por quien Cristo murió. No den pues lugar a que se hable mal de ese bien que ustedes tienen. Sabes, Pablo entendía, y te repito, ese es como lo mejor de cuando llegas a ser cristiano, entender eso, que no hay alimento prohibido, que no hay un día de la semana específico, que sea mejor que otro. Entonces entiendes y logras una libertad en Cristo. Pero cuando tu libertad afecta a otros, hay un problema grave. Algo que muy suscitado en la iglesia de nosotros es, por ejemplo, la cerveza o el alcohol. No es algo prohibido, todos sabemos eso. Hay discípulos que se toman una cerveza o dos, hay discípulos que se toman una copa de vino o dos. Pasó incluso una vez aquí en la iglesia que un hermano estaba en el lobby y se estaba tomando una cerveza y de repente entraron dos hermanos, ¡y! Lo vieron, ¿no? Y casi pedían su excomulgación en ese momento. Pero sabes, el error no era de los hermanos que se sintieron mal por verlo tomándose la cerveza. El error realmente era del hermano que se estaba haciendo uso de su libertad, afectando el corazón de otros. La verdad es que nosotros tenemos que ser muy sabios en utilizar nuestras libertades con Cristo. Nosotros somos ejemplos para otros. A lo mejor tu libertad en Cristo te dice, una cerveza no es nada malo, y lo puedes hacer en tu casa, con las personas que sabes que no se sienten afectadas. Pero imagínate si te está viendo alguien como yo, o un joven, y que tú eres su ejemplo a seguir, y te ve tomándote una cerveza, un poco de licor, y dice, bueno, entonces no hay nada malo. Pero él, por probar esa cerveza, por caer en esa conducta, de repente adquiere una conducta de alcohólico o tiene problemas con el alcohol. Entonces tú hiciste caer a alguien en ello. Entonces aquí Pablo está diciendo que nada, hay quienes su fe es increíblemente fuerte. Yo he visto, te lo comparto, no te vayas a espantar, líderes, hermanos que son muy espirituales y de repente se han sentado conmigo y me dicen, ¿no te molesta si me pido una cerveza? Yo digo, no me molesta, no tengo ningún problema. Y se toman su cerveza como si fuera agua bendita. Qué bueno que me diste permiso, casi, ¿no? Pero sabes, no los veo hacerlo nunca más, no los veo hacerlo en otro lugar, no los veo hacerlo con hermanos débiles. Y la verdad es que se los digo honestamente también, a mí no me afecta ver que un hermano se tome una cerveza ya, no tengo ningún problema. Pero imagínate que fuera el común, que fuera el motivo de tropiezo para otros y que nosotros lo utilizáramos para hacerlos caer, ¿no? Sabemos que alguien tiene problemas con el alcohol e insistimos, pero es que no tiene nada de malo, no tiene nada malo, tómate una, no pasa nada. Ese es el problema grave y puede pasarte en cualquier otra situación de la vida, en bailar. Hay hermanos que yo me he topado que dicen, no, la verdad yo no bailo y creo que no deberíamos de bailar. Y tú insistes, no, pero párate a bailar, ándale. Hay como una situación de respeto en el cristianismo, donde todos debemos esperar a que los demás hermanos puedan llegar a esa madurez espiritual de decir, ok, sí, entiendo que no hay nada malo y que podamos tomar nuestras propias decisiones. Dice Pablo, yo sé que no hay nada impuro en sí mismo, y esa es la realidad. Las cosas no son impuras por sí mismo. La televisión no es impura. Tú puedes ver televisión y hay cosas ahí que vas a decir, eso no lo veo porque no está bien, eso no lo veo porque no me edifica. Pero no puedes decir, la televisión está prohibida. Yo tenía unos tíos que estaban en una iglesia y era televisión prohibida y la guardaban debajo de la cama. Y mi sobrino, cuando llegaba el pastor, le decía, mire de lo que tienen allá abajo de la cama. Es real. Ellos
trataban no lo hacían por convicción siquiera, ¿no? Tengo una amiga que todo el tiempo pelea porque llega a una iglesia donde tiene que ir en falda, no pintarse, no aretes ni nada, y lo hace por obligación, no es su convicción. Y sabes, yo creo que estas son las cosas que Pablo estaba diciendo ahí. No hay nada impuro en sí mismo, es con la intención de que lo haces. Y nosotros tenemos que buscar llegar a la madurez, pero dice algo muy claro, dice: pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Eso es importante. No debemos de obligar a nadie a hacer algo que no quiere. Y lo vas a ver más adelante. Todo este capítulo habla mucho de eso. Dice en el versículo 17: porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es probado por los hombres. Por lo tanto, busquemos todo lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. No eches a perder la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todos los alimentos son limpios. Lo malo es comer algo que haga perder la fe a otros. Increíble el versículo 17, me gusta mucho. Dice: el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Esa es la verdadera intención. ¿Sabes? La palabra alegría ahí está un poco mal traducida en la versión Dios habla hoy. La palabra más exacta debería ser gozo. Son sinónimos, pero como que la palabra alegría nosotros la enfocamos más a un momento, y el gozo es algo más permanente, algo que perdura, algo que no te puede quitar. La alegría pues se va cuando viene la tristeza, mas sin embargo se puede estar gozoso aún en medio de una situación triste. Dice que el reino no es cuestión de comer o beber determinadas cosas. ¿Sabes? Eso es algo muy especial. No consiste en lo que comas o lo que no comas, en lo que bebas o lo que no bebas. Si aquel se bebe una cerveza y tú no eres más cristiano que él por eso. Y tampoco él por tener la libertad de hacerlo que tú. Realmente se trata de vivir en esas tres palabras especiales. Justicia, que bien puede ser integridad. Alguien que es íntegro es alguien que es siempre igual, que se comporta de una forma dentro igual que afuera. Hay integridad en su persona, no hay un doblez. También dice que es alguien que está en paz. Y no solamente se refiere a que pueda ser alguien que no se porta de manera hostil, es decir, no alguien que solamente no golpea o algo, sino hay alguien que tiene una actitud positiva, alguien que se empeña en hacer cosas buenas por los demás. ¿Sabes? Hay dos formas de aparentemente estar favoreciendo la paz. Una es no hacer la guerra, y hay mucha gente que no hace la guerra, ¿no? Dice: estemos en paz, pero no hace nada bueno por nadie. Y aquí esta palabra, la paz que nosotros buscamos en Cristo, es hacer cosas buenas por los demás, para que haya una paz real. La paz no es la ausencia de la guerra, sino es la presencia de armonía entre nosotros. Cuando hay armonía entre nosotros, entonces hay paz. Nosotros debemos de buscar esa paz, un estado de relaciones perfectas entre los hombres. Y por supuesto está el gozo cristiano. No es lo mismo, te decía, el gozo que el placer. El placer se da cuando logras satisfacer algo. Tienes hambre, comes y sientes placer, ¿sí o no? Se puede alcanzar placer en cosas que ni nos imaginamos, pero es cuando logras satisfacer generalmente algo. El gozo va más allá. El gozo se alcanza no de cosas externas, no de cosas como la comida o la bebida. Tienes mucha sed, bebes, alcanzas placer. Pero cuando tú alcanzas el gozo, no dependes de cosas externas, sino dependes de tu comunión con Dios, de algo que trasciende lo físico, de algo que nadie más puede quitarte, de algo que está ahí
y que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué es tan difícil alcanzar el gozo actualmente? Bueno, porque estamos realmente sumidos más en las cuestiones externas que las cuestiones internas. Dice el versículo 21, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que sea causa de que tu hermano tropiece. La fe que tienes debes tenerla tú mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia. Pero el que no está seguro de si debe o no debe comer algo, al comerlo se hace culpable, porque no lo come con la convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Y es ahí donde puedes darte cuenta de lo que estábamos hablando. Dice, todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Hasta las cosas que tú crees buenas, si no se hacen con la convicción que da la fe, entonces se pueden convertir en pecaminosas. Y ahí da como sentido todo lo que Pablo venía diciendo acerca de, si tú decides no comer carne, está bien, si lo haces para agradar a Dios. Si tú decides guardar el sábado, está bien, si lo haces para agradar a Dios. Si es tu convicción, si realmente lo crees, si es lo que has entendido de la palabra de Dios, si es lo que está ahí en tu corazón guardado y grabado. Pero si lo haces solamente para buscar la aprobación del grupo, si lo haces solamente porque si no te van a quedar viendo feo, si lo haces únicamente porque no hay otra forma de entrar a ese lugar, entonces estás cometiendo pecado. Un hermano me platicaba una vez que él estaba en una iglesia donde hablan en lenguas y él quería participar en la alabanza y tocar, y de repente se acercó con el que dirigía y le dijo, quiero tocar, tengo talento, sé hacerlo, mira, estoy fiel. El hermano le dijo, pero es que no hablas en lenguas. Y este hermano le dijo, ok. Estuvo intentando hablar en lenguas durante 2 meses y cuando se dio cuenta que no podía, pues se la inventó. Y de repente estaba hablando en lenguas y le dije, ahora sí, puedes pasar a ser parte del coro. ¿Sabes? Estaba pecando. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo que no creía, algo que no era su convicción, algo que no estaba realmente dentro de él, por cumplir, por querer estar en un lugar. Y eso es lo que nosotros mismos podemos estar haciendo aquí. Hey, para participar en tal tienes que llegar todos los domingos, y tú estás llegando todos los domingos. Tienes que pasar tiempos de discipulado y confesar, y tú pasas tus tiempos de discipulado y dices que confiesas, porque si no hay convicción de confesar, seguramente te guardas cosas. Pero cuando tu convicción es real, hay un deseo, hay un fervor en ti de hacer las cosas bien. La fe que tienes, dice, debes tenerla tú mismo delante de Dios. Esa es la libertad cristiana. La libertad cristiana no se basa en hacer lo que uno quiere, sino en hacer lo que Dios quiere. Ese es el verdadero regalo de la libertad en Cristo. Decimos que en Cristo hay libertad. ¿Libertad de qué? De hacer lo que Cristo quiere. Antes estábamos esclavizados a nuestros deseos, a nuestras propias intenciones, pero cuando conocemos a Cristo, alcanzamos una libertad especial de hacer lo que Él quiere. Dice el capítulo 15 del versículo 1, los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua, porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo, al contrario, en Él se cumplió lo que dice la Escritura: las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Pablo está diciendo deberes mutuos como hermanos en Cristo.
¿En qué se basa la unidad de la iglesia? Dice que todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo. ¿Eso es algo difícil de hacer o fácil de hacer? Es difícil, hermano. Honestamente es difícil. Por más que te esfuerces, has escuchado el dicho que dice que no somos monedita de oro, y muchos ni de plata, ni de cobre. La verdad es que es difícil agradar a todos, pero la Biblia nos llama a buscar pensar en los demás. Y es increíble cuando tú piensas en los demás. Es increíble cuando estás buscando agradar a los demás. Es increíble cuando encuentras un corazón que realmente está comprometido con buscar agradar a los demás, en hacer por otros lo que quisiera que hicieran por él. Eso es algo muy increíble de la iglesia y es algo que nosotros debemos de buscar hacer. Ver a los que son débiles y no verlos con ganas de romperlos. ¿No te ha pasado que de repente ves a tu discípulo débil y lo que te dan ganas es darle un barazo? Dile ya que se vaya de una vez. Y eso es un grave problema. ¿Sabes? Pablo estaba con muchas ganas siempre de corregir, de disciplinar, de buscar, pero siempre con la intención de atraer. La intención de Pablo siempre era que a través de lo que él hablaba, la gente regresara a Cristo, no que se alejara. Estaba dispuesto a ser duro, pero para que las personas regresaran a Cristo. Estaba dispuesto a buscar para que las personas se sintieran atraídas al Evangelio. Siempre estaba pensando en ellos. Estaba buscando no en lo que les agrada, sino en lo que le agradaba a los demás. ¿Qué tanto has pensado últimamente en agradar a otros, hermano? ¿Qué tanto últimamente has pensado en hacer algo que agrade a los demás? Y me refiero a los de la iglesia. No me refiero a tu esposo, a tu hijo, me refiero a los hermanos en Cristo. Que digas, esto le va a agradar a tal hermano, esto le va a agradar a tales hermanos. Los que estamos dirigiendo ministerios, que digas, esto le va a agradar al ministerio. Eso es algo muy increíble cuando tú estás en el papel de Cristo, porque dice que eso es lo que nosotros debemos hacer, buscar el ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos a una sola voz alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción en el versículo 4, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos tengamos esperanza. Hermano, ¿cómo vas a poder lograr eso? Con las Escrituras, con la Biblia. Si tú quieres reprender, pero también animar, tienes la palabra de Dios. Dice Pablo, todo lo que antes se escribió, que está ahí en las Escrituras, se escribió para nuestra instrucción. Busca instruir a través de la Biblia, no solamente a través de tus consejos personales, no solamente a través de lo que lees en el WhatsApp. Busca instruir con la Biblia, busca instruir con la palabra de Dios. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado? Tener esperanza. Las personas que viven más esperanzados son las que están aferrados a la palabra de Dios, las que creen en un cielo nuevo, en una tierra nueva, las que creen que todo es para bien. Dice ahí, para que tengamos esperanza. Y sabes, la esperanza es una palabra extraordinaria. Un hombre que tiene esperanza nunca está derrotado. Cuentan una historia de Winston Churchill, el presidente el que era en esos tiempos de la Guerra Mundial en Inglaterra, cuando habían ya derrotado a los rusos, habían derrotado a Francia, y casi toda Europa estaba en manos de los alemanes, y este hombre estaba dando delante de sus generales y les dijo, ya se perdió este país, se perdió esta ciudad, se perdió esto, y todos sus generales agacharon la cabeza y él les dijo, veo una situación muy esperanzadora, creo que vamos a ganar. Cuando estaba todo derrotado, sabes, ese hombre tenía mucha esperanza. Eso es lo que nosotros como cristianos debemos ver en cualquier situación. Veo que hay un problema en mi casa y mis hijos están pasándola como no deberíamos, o no se están comportando como yo quiero.
pero sabes, yo tengo una esperanza, que Cristo Jesús los va a rescatar. Está pasando esta situación de salud, pero yo tengo una esperanza. Alguien que está en Cristo vive esperanzado. Y sabes, digo, me he cansado de darte muchos ejemplos, pero no son los ejemplos humanos los que deben de darte más esperanza, sino es la Biblia la que debe darte más esperanza. Esos ejemplos humanos que yo a veces te doy, o que has leído, o que has escuchado, se han basado en la Biblia. Nosotros no debemos de basarnos en la vida. Te cuento a veces de hombres como John Wesley o Spurgeon o Barclay, que dices, de verdad, por ejemplo, Barclay te contaba que su hija en su boda, por tomarse unas fotos en un lago, se hundió su bote y murió con su esposo. Y este hombre toda su vida había sido un cristiano devoto, y después de eso siguió siendo un cristiano espectacular y amando y dándole gracias a Dios. Y en el funeral de su hija dijo: agradezco por todos los años que me permitiste estar con ella. ¿Sabes lo que ese hombre tenía? Esperanza. Sabía que la muerte de su hija, aunque había sido algo terrible, él tenía una esperanza de verla nuevamente. Y muchos de nosotros nos quebramos, pero yo no te doy esos ejemplos para que digas: yo voy a hacer como hizo Barclay. No, sino para que vayas a la Biblia y te agarres de esa esperanza, para que digas: no importa lo que sucede en esta vida, Jesucristo no va a dejar que yo derrame una lágrima que sea inútil. Si derramo una lágrima en esta vida, es por algo útil, es porque Cristo allá en el cielo dice que va a enjugar todas nuestras lágrimas. Es para algo bueno, tiene un propósito especial. Si el Señor nos permite estar tristes en algún momento por alguna situación, es porque tiene un propósito. Ahora, si tú no lees tu Biblia y si tú no te aferras a esas esperanzas, entonces vas a ser un hombre desesperado. Dice el versículo 7, solo en el versículo 6 dice: para que todos juntos a una sola voz alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, un hombre o una mujer que no alaba a Cristo, entonces no tiene esperanza. Esa es realidad. Puede ser que lo alabes con mala voz, puede ser que lo alabes. Hay a quienes les gusta gritar, hay a quienes les gusta cantar bajito, está bien. Pero si tú no alabas a Dios, yo conocí un hombre que yo le decía: cántale a Dios. Decía: es que no se me da. ¿Sabes? Terminó yéndose de la iglesia. Y se lo dije muchas veces: la verdad es que yo creo que tú no tienes gratitud. No, ¿cómo no voy a estar agradecido? Tú que sabes de mi corazón, me decía, con otro tono. Yo estoy exagerando ahorita, pero al final de cuentas yo le decía: es que un hombre agradecido le canta a Dios, le canta a Dios. No puedes evitar expresarlo. Exactamente, no puedes evitar que tu expresión salga del corazón de una u otra manera. Así que cántale a Dios, hermano. Dice el versículo 7: así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Puedo decirles que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete. Vino también para que los no judíos alaben a Dios por su misericordia, según dice la Escritura: por eso te alabaré entre las naciones y cantaré himnos a tu nombre. En otra parte la Escritura dice: alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otro lugar dice: naciones y pueblos todos alaben al Señor. Isaías también escribió: brotará la raíz de Jesé, que se levantará para gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es muy claro, aquí Pablo vuelve a decir que la intención de Dios fue que los débiles y los fuertes sean salvos. Dice: acéptense los unos a los otros. Recuerdas que el tema central de estos capítulos ha sido: hay unos que comen de todo, otros que no, unos que beben, otros que no. Entonces dice: acéptense los unos a los otros. Tanto los que ponen árbol de Navidad como los que no ponen, los que ponen nacimiento como los que no ponen, los que comen esto como los que no comen aquello, los que se toman una cerveza como los que no se toman ninguna. Dice: acéptense, no se vean mal. Obviamente, hermano, estoy hablando de una.
O sea, de rato. Me eché una cerveza nada más. Estamos hablando de la libertad en Cristo. Estamos hablando de aceptarnos. Hay algo muy claro, y es que dice Pablo que Cristo vino para servir a los judíos. ¿Recuerdas eso? A judíos y gentiles. Vino a salvarlos, pero vino a salvar a toda la humanidad. Pablo cita 4 pasajes aquí, que es el Salmo 18:50, Deuteronomio 32:43, el Salmo 117:1 y Isaías 11:10. En todos ellos Pablo anuncia la entrada de los gentiles a la fe y está convencido que de la misma manera que Jesucristo vino a salvar al mundo, vino al mundo para salvar a todos los hombres, de esa manera la iglesia debe recibirlos a todos y tener en cuenta sus diferencias. Cristo fue un salvador incluyente, la iglesia debe ser una iglesia incluyente. Dice a judíos y gentiles, a todos. Y eso nos da una esperanza que nos llena de alegría y paz para los que tenemos fe en Él. ¿Sabes? Aquí vuelven a salir esas 3 palabras, ¿recuerdas? Esperanza, alegría y paz. Y dice que esa abundante esperanza nos las da por el poder del Espíritu Santo. Y volvemos. Todos sabemos que debemos hacer cosas buenas. Todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. El problema es que muchos creemos que no podemos hacer lo bueno. Y cuando nosotros decidimos bautizarnos en Cristo, también recibimos poder a través de esa esperanza. ¿Por qué no estás haciendo lo suficientemente bueno? ¿O por qué no estás haciendo más como Cristo? Tal vez te falta más esperanza. Porque si tu esperanza está sólida, entonces eso te da poder para poder actuar. Necesitamos llenarnos de todo ello. Hay cosas que hacen difícil la paz, hermano. Una es la tensión interior. Vivimos una vida distraída. Llevamos una guerra civil por dentro. Y está claro que no puede haber serenidad si hay una situación difícil interna. Y sabes, cuando tú lees la Biblia hay una receta para cada cosa. Estás viviendo cosas difíciles, ¿qué cosas te preocupan? Yo creo que las mismas que a mí. ¿Qué vamos a comer mañana? Si va a haber dinero para el futuro, si va a haber para ropa para los chamacos, si va a haber para la escuela, si va a haber para mi pensión o jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tú lees y te aferras a las cosas que dice la Biblia, entonces entiendes y se calma eso interior. Pero si de verdad lo crees, hay una diferencia entre leerlo y otra entre creerlo. ¿Recuerdas qué escritura? Todos no la sabemos. Cuando dice, no se preocupen por lo que han de comer ni de vestir, porque el Señor sabe que necesitan todas esas cosas. Pero hay una diferencia cuando la crees, cuando se vuelve parte de ti y dices, no sé cómo le va a hacer Dios, yo voy a hacer mi parte. Y no sé cómo le va a hacer Dios, pero eso se va a lograr. Voy a comer, voy a vestir, voy a calzar. Eso se va a lograr. Y cuando tú logras satisfacer esas cosas internas, entonces las cosas cambian. Encuentras una paz. Encuentras una paz. Dice el versículo 14. Ahí me quedé, ¿verdad? Sí. Hermanos míos, estoy convencidos, aquí vamos a terminar, de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento y que saben aconsejarse unos a otros. ¿No te anima esas palabras de Pablo? Se le estaba diciendo a la iglesia en Roma. Fíjate bien todo lo que trató Pablo en la carta a los romanos. Recuerden que esa es una carta que los romanos leían de corrido. Y les dijo
que tenían que aferrarse a la gracia, que entendieran que era por gracia su salvación, que no discutieran por cuestiones de comida, que no discutieran por cuestiones de bebida, etcétera, etcétera. Es decir, les estaba corrigiendo, les estaba diciendo: esto está mal, tú crees que por tus obras te salvaste, pues no, tú crees que los judíos esto, pues no, tú crees que los gentiles son mejores, pues no, bla, 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 bla. Pero al final les dice esto, les dice: hermanos míos, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad. Y sabes, esas palabras son para nosotros, como si Dios nos dijera a todos los que estamos aquí: hermano, estoy convencido de que estás lleno de bondad. Es decir, hay algo bueno en ti. Yo sé que hay algo bueno en ti. Y que además tienes conocimiento y que sabes aconsejar. Pero en esta carta me he atrevido a escribirle francamente sobre algunas cosas para que no las olviden. La intención de Pablo y la intención de Dios en nosotros es que no olvidemos lo que ya sabemos. ¿Cuántas veces has escuchado esto? Igual que yo, muchas veces he escuchado: pórtate bien, no critiques, no juzgues, no seas así. Y volvemos como que a caer. Y lo increíble es que Pablo, al igual que Dios, ve lo que podemos ser con Cristo, y nos alienta y dice: yo estoy convencido de que ustedes sí saben, de que ustedes sí pueden, de que ustedes son bondadosos. Pero les escribo para que no olviden estas cosas. Lo hago por el encargo que Dios en su bondad me ha dado de servir a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos. El servicio sacerdotal que presto consiste en anunciar el Evangelio de Dios con el fin de presentar ante Él a los no judíos como ofrenda que les sea grata, santificada por el Espíritu Santo. Tengo razón para gloriarme en Cristo Jesús de mi servicio a Dios, porque no me atrevo a hablar de nada aparte de lo que Cristo mismo ha hecho por medio de mí para llevar a los no judíos a obedecer a Dios. Esto se ha realizado con palabras y hechos, por el poder de señales y milagros y por el poder del Espíritu de Dios. De esta manera he llevado a buen término el anuncio del Evangelio de Cristo desde Jerusalén y por todas las partes hasta la región de Iliria. Pero siempre he procurado anunciar el Evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, para no construir sobre bases puestas por otros, sino más bien, como dice la Escritura: verán los que nunca habían tenido noticias de Él, entenderán los que nunca habían oído de Él. Pablo impresiona mucho en todo lo que dice. Dice, era un hombre de tacto. Aquí no hay reprensión en estos versículos finales. Empieza a decirle a los hermanos: ustedes son increíbles. Ustedes pueden hacer cosas increíbles con Cristo. Y después les da consejos y dice: saben, yo estoy compartiendo el Evangelio. Yo lo sigo haciendo. Y no me interesa hacerlo donde ya hay personas que conocen. Me interesa hacerlo donde hay personas que no conocen de Cristo. ¿Sabes? Esto es una convicción de Pablo, hermano. Y yo no veo en la Biblia un solo libro del Nuevo Testamento donde no nos llame a hablar del mensaje, a traer a otros a Cristo. Y dice Pablo: yo lo hago. Y tengo razones para gloriarme, pero en Cristo Jesús. Él dice: todo lo que yo he hecho, lo he hecho por Cristo. Pablo es un hombre que sabía que todo lo que estaba a su alcance hacer era porque Dios le permitía hacerlo. Todo lo que Pablo podía hacer era porque Dios le permitía hacerlo. Esta palabra que usa Pablo de mi servicio a Dios es una palabra que se llama, en el idioma original era leiturgos, que sale de la palabra liturgia. ¿Ha escuchado la liturgia? La liturgia significa realmente servicio, y era una palabra que los atenienses utilizaban. De hecho, es una palabra de origen griego de los atenienses, y tenían 5 servicios que ellos le daban a la patria, los atenienses. Había hombres ricos que se dedicaban a mantener al ejército durante un año. Decía: mi liturgia, mi servicio a Dios va a ser mantener el ejército ateniense durante un año. Y les daban de comer, y les daban de vestir, y les daban todo. Era su servicio patriótico. El otro era, bueno, no tiene caso que te lo diga a todos,
Había unos que se dedicaban a entrenar a los soldados. Era otra liturgia que utilizaban. Y sabes, esos servicios, lo único que tenían en común es que eran ofrecidos de manera voluntaria. No había una obligación. La palabra liturgia tiene un sentido de un servicio voluntario. Estos hombres se sentían tan patriotas y amaban tanto a Atenas que decían: yo por Atenas voy a entregar mi vida de forma voluntaria. Y unos se dedicaban a los soldados, otros se dedicaban a la marina, otros se dedicaban al coro. Era curioso porque tú te imaginas a todos los atenienses solo guerreros, sobre todo si viste la película de 300. Pero había una parte que se dedicaba al coro, que decía: yo quiero que Atenas siempre tenga su coro. Y ellos pagaban y le enseñaban a los que se dedicaban al coro todo ese tiempo. Y Pablo utiliza esa palabra aquí y dice: yo tengo razones para gloriarme en Cristo Jesús de mi liturgia a Dios. Estaba diciendo de mi servicio voluntario. Hermano, así debe ser nuestro servicio, voluntario. Nuestro servicio debe de tener un carácter voluntario todo el tiempo. Si tu servicio a Dios no es voluntario, entonces mejor no lo hagas. Curiosamente te lo digo de manera honesta: si tu servicio a Dios no es voluntario, no lo hagas. No es bueno hablar de quien está presente, pero la verdad es que me ha impresionado mucho el cambio de Rodolfo. Me ha impresionado las ganas que me tenía de decirme: yo quiero servirle a Dios de forma voluntaria. Y algo que me sorprendió mucho es que cuando yo llegué a la escuela hace unos días, la vi perfecta. Entré y me dice: mira, aquí va a ser. Yo la vi y dije: wow, está padrísima. Pero él la veía con defectos. Nada más vamos a barrer acá, vamos a limpiar el monte de acá, vamos a cortar esos cocos, porque vienen mis hermanos, vienen los hijos de Dios, y quiero que todo esté perfecto. Y yo todavía animado al comienzo, dije: sí, vamos. Como a los 10 minutos que estábamos barriendo las hojas, dije: no, Rodolfo, así está padrísimo. Y llevaba a Juan López, ¿no? Y Juan López decía: no, Rodolfo, así está increíble. Pero él decía: no, así no puede estar así, tiene que estar perfecto. ¿Saben lo que yo pensaba en ese momento? Lo último que voy a ver es la bendita entrada. Yo voy a entrar y voy hasta el final, ni siquiera voy a ver si hay hojas o no hay hojas. No me interesa, ni estaba pensando en ello. Pero sabes, el corazón de Rodolfo estaba como: no, porque sé quiénes vienen. Y digo, lo vi ahí bajo un sol abrasador y era, bueno, yo acabé tirado en la cancha como a la media hora suplicando por mi vida. Y Rodolfo seguía haciéndolo, ¿no? Seguía ahí. Y luego el sábado que llegaron, yo lo veía ahí friendo las mojarras y haciendo de todo, y haciendo esto y haciendo el otro. Por si no lo sabes, ¿a qué horas llegamos? Como a 20 para las 7 de la mañana estábamos en la escuela, para arreglar las últimas cosas. Y de verdad me sorprendió que después, cuando terminó de friar el pescado, ya le estaba yo barriendo la cancha porque igual se aventara como yo a reposar. Cuando me dice: vamos a echar la cáscara de fútbol o no. Obviamente eso habla de que tiene mucha más condición que yo, ¿no? Pero lo que me impresionó en todo ese tiempo fue su liturgia. Y ahorita que estaba estudiando esta parte de la Biblia, entendía más a profundidad esa palabra, ¿no? De la liturgia, el servicio que se da de forma voluntaria para Dios. Pero sabes, si tú das un servicio ofrecido a Dios de forma voluntaria, no puede ser un servicio pusilánime, no puede ser un servicio mediocre, o no debe serlo, hermano, porque podemos conformarnos con un servicio mediocre para Dios, pero no serviría y no tendría el mismo significado del que Pablo estaba hablando aquí. Del origen de esa palabra pudo haber utilizado la palabra servicio de cualquier otro origen. El griego tenía muchas maneras para definir un servicio a Dios, pero el servicio que Pablo estaba definiendo aquí era uno voluntario y que tendía a la perfección. El servicio de alguien que dice: quiero cantar, pero está entrenando para cantar, y en su casa hace
vocalizaciones, y tal vez, no sé, no tengo ni la menor idea de cómo puedan perfeccionarse los que cantan en el coro, pero alguien que esté en el coro debería de tener la idea de cómo perfeccionarse y decir, no, yo estoy luchando por perfeccionarme y por darle a Dios un mejor servicio. Alguien que viene y se para aquí y habla debe de estar buscando leer, debe de estar buscando realmente especializarse en la palabra de Dios. Esa es una verdadera liturgia. Las hermanas que sirven en la Santa Cena deben de estar concentradas y buscando la santidad y orando porque realmente el pan y el jugo de una forma sobrenatural ministre el corazón de los que vamos a tomarlo. Eso es liturgia. Lo demás es mero sentimentalismo, mera banalidad, mera formalidad. Todo lo demás realmente no es agradable a Dios. Aunque nosotros digamos, le serví a Dios. No, le serviste a unos cuantos hombres. Pero cuando en tu mentalidad está, le voy a servir a los hijos de Dios y de esa manera le voy a servir a Dios, haces una liturgia especial donde ves los detalles mínimos y dices, no, yo tengo que buscar que sea perfecto. Aunque otro te diga, no, ya déjalo ahí. Tú dices, no, es que yo sé a quién le sirvo. Eso es una liturgia y eso es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Está diciendo, tengo razón para gloriarme en Cristo Jesús de mi servicio a Dios. O sea, Pablo no dice por mi servicio a Dios, no, dice, me glorío en Cristo Jesús porque de Él recibo la fuerza, la inspiración y la gratificación. No necesito de nada más, porque no me atrevo a hablar de nada aparte de lo que Cristo mismo ha hecho por medio de mí para llevar a los no judíos a obedecer a Dios. Esto lo he realizado con palabras y hechos. Y eso yo creo que es lo que define la liturgia. Palabras y hechos. Vamos a terminar el capítulo 15, hermano. ¿Qué horas son, perdón? Bueno, entonces mejor lo terminamos la próxima. Acompáñame con oración. Padre amado, Dios poderoso, Señor bendito, muchísimas veces, Padre, no reconocemos delante de quién estamos, Señor, no entendemos todo lo que tú has brindado en nuestras vidas, perdón, gracia, bendiciones incalculables, familia, amor, comprensión, amistad, tantas y tantas cosas, Señor, que tú pones a nuestra disposición como en charola de plata, Señor, solo para que vayamos ahí, tomemos de tus bendiciones. Nos has dejado tu palabra tan específica, tan a nuestro alcance en nuestros días, Señor, y podemos escucharla. Si no queremos leer, Señor, podemos hasta ponerla en audio, Señor, y escucharla. Podemos ver imágenes a través de películas. Podemos entender tu palabra de tantas formas diferentes, Señor. Pero Dios, la única barrera que sigue habiendo está en nuestro corazón, está en nuestra disposición, está en nuestra voluntad. Padre amado, te oramos porque lo que hemos aprendido hoy, a no criticar, a no juzgar, a que no nos sintamos mejores que otros, a que no utilicemos nuestra libertad en Cristo para hacer que otros caigan, Señor, y que no nos sintamos mejores que otros porque no hacemos cosas. Padre amado, te oramos porque podamos darte un servicio verdadero, voluntario, que te agrade y que, Señor, tienda a la perfección. Padre, muchas gracias porque eso es lo que tú has hecho por nosotros todo el tiempo. Te oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios nos siga bendiciendo.